Continuamos con el desarrollo del curso de geometría preuniversitaria. Nos quedamos viendo el área del paralelogramo. Vamos a continuar entonces con el área del rombo. El área de la región de un rombo es igual a la mitad del producto de sus diagonales, ¿no? Tenemos acá el rombo, ¿no? Vamos a ver diagonales mayor y diagonal menor. Entonces el área va a ser D mayúscula por D minúscula sobre 2, ¿ok? Listo, entonces fácil, ¿no? Ese es el área del rombo. Ejemplo, entonces, hay el área de la región de un rombo si sus diagonales miden 10 y 6 centímetros. Simplemente para aplicar nada más, ¿no? Entonces, área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Diagonal mayor es 10 centímetros y diagonal menor 6 centímetros, ¿no? Entonces, aplicando sería 10 por 6. 10 centímetros por 6 centímetros sería 10 por 6, 60, ¿no? Centímetros cuadrados sobre 2, ¿no? Área del rombo entonces va a salir 30 centímetros cuadrados, ¿no? 30 centímetros cuadrados. Vamos a ver ahora el área del trapecio, ¿no? Área del trapecio. El área de la región del trapecio es igual a la semisuma de las bases por la altura, ¿no? Tenemos acá base mayor, base menor y altura, ¿ok? Entonces sería área del trapecio A más B sobre 2 por H, ¿no? Donde A es base menor, B minúscula es base mayor y H es altura, ¿no? Ejemplo aplicativo. Determina el área de la región de un trapecio si sus bases miden 3 centímetros, 5 centímetros y su altura mide 2 centímetros, ¿no? Simplemente es para aplicar, ¿no? Base mayor 3 centímetros más base menor 3 centímetros más base mayor 5 centímetros sobre 2, ¿no? 3 más 5, 8 entre 2, 4 por 2, 8, ¿no? Área entonces 8 centímetros cuadrados, ¿no? El área del trapecio también podemos determinar en función de los lados, ¿no? Área va a ser A más B sobre 2 por raíz cuadrada de C al cuadrado menos la raíz menos C cuadrado menos D cuadrado más A menos B al cuadrado sobre 2 por A menos B, todo eso al cuadrado, ¿no? Este es un segundo procedimiento que consiste en hacer una operación geométrica, aplicarlo después de la fórmula de Herón, terminado con la fórmula general del área del trapecio, ¿no? Tenemos entonces el trapecio, ¿no? Tenemos acá la altura y tenemos acá D, ¿no? A, B, C, D y esto de acá M igual A menos B, ¿no?
A menos B, ¿ok? Hallamos su área mediante fórmula de Herón, ¿no? Adaptada a los lados de este triángulo en particular, ¿no? El triángulo que estamos viendo acá, ¿no? Listo, entonces área va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de S menos M por S menos C por S menos D, siendo M, C y D los tres lados, ¿no? M, C y D, los tres lados. S es el semiperímetro, ¿no? Semiperímetro. S, el semiperímetro va a ser igual a M más C más D sobre 2, ¿no? De la fórmula de Herón para determinar el área, ¿no? De un triángulo. La altura también podemos calcular como 2 por el área sobre M. 2 por el área sobre M. Área de un trapecio a partir de sus diagonales, ¿no? Tenemos el trapecio y trazamos las diagonales de 1 y la diagonal de 2, ¿no? ¿Y a qué va a ser el área? Diagonal 1 por diagonal 2 sobre 2 por el seno de este ángulo de acá, epsilon, ¿no? Y esto es igual a diagonal 1 por diagonal 2 sobre 2 por el seno de teta, ¿no? ¿Ok? Es la misma fórmula, pero el ángulo puede ser esta o puede ser esta, ¿no? Un caso particular es cuando el ángulo que forma las diagonales del trapecio es un ángulo recto del seno igual a 1, ¿no? La fórmula del área puede ser simplificada a la todo cuadrilátero cuyas diagonales sean, ¿no? De 1, de 2, ¿no? Entonces el área va a ser de 1 por D2 sobre 2, cuando este ángulo es 90 grados, ¿no? Ya que seno de 90 va a ser igual a 1. Y todo esto multiplicado por 1 da 1, ¿no? Área entonces de 1 por D2 sobre 2, cuando el ángulo es 90 grados. Ejercicio 1. Hallar el área de un trapecio sabiendo que sus lados son A igual a 7 centímetros, B igual a 4 centímetros, C igual a 4.47 centímetros, D igual a 4.12 centímetros. Solución, ¿no? Tenemos entonces B igual a 4 centímetros, D igual a 4.12 centímetros, C igual a 4.47 centímetros, ¿no? Y A 7 centímetros, ¿no? Que nos pide hallar el área del trapecio, ¿no? Como no conocemos la altura, entonces vamos a hallar con la fórmula de Herón, ¿no? Proyectamos una paralela D y sería esta paralela al lado D del trapecio, entonces acá tenemos también un 4.12 centímetros, ¿no?
Entonces tenemos acá 4 mediría esto. Si todo mide 7, esto mide entonces 3 centímetros, ¿no? Ya está, listo, tenemos los datos. Que este mide 3, este 4.47 y este de 4.12. Entonces obtenemos la base del triángulo SM7 menos 3 igual a 4 centímetros, ¿no? Aplicando la fórmula de Herón al triángulo de lados, M igual a 3 centímetros, C igual a 4.47 centímetros, D igual a 4.12 centímetros, semiperímetro igual a 5.8 centímetros, ¿no? 5.8 centímetros. Listo, entonces con la fórmula de Herón y los datos nos da un área del triángulo de 5.8 centímetros y con la fórmula general del área del triángulo nos da 4 centímetros, ¿no? Solamente queda aplicar la fórmula del área del trapecio, ¿no? Área del trapecio es A más B por H sobre 2, ¿no? 4 por 7 más 4 sobre 2, este es igual a 22 centímetros, ¿no? Si hubiéramos aplicado directamente la fórmula, obtendríamos el mismo resultado. Ejercicio 2. Calcular las diagonales, ¿no? Tenemos ahí diagonal 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de A por B, ¿no? A por B más T cuadrado menos A por D cuadrado menos C cuadrado, D cuadrado menos C cuadrado, todo eso sobre A menos B, ¿no? Listo, y D2 será pues A por B más C cuadrado menos A por C cuadrado menos D cuadrado sobre A menos B, ¿no? D1 entonces reemplazando datos sería 7 por 3, no, acá 7 por 3 más 5 al cuadrado menos 7, ¿no? 5 al cuadrado menos 7 por 5 al cuadrado menos 4.15, ¿no? Al cuadrado sobre 7 menos 3, ¿no? Realizando la operación, D1 sería 7.20 centímetros, ¿no? Y D2 sería 7 por 3 más 5 al cuadrado menos 7 por 4.15 al cuadrado menos 5 al cuadrado, todo sobre 7 menos 3, ¿no? Esto es igual a la raíz cuadrada de 21 más 17.22 menos 7 por menos 7.75 sobre 4. Nos sale 5, realizando estas operaciones nos sale 5.69 centímetros. Ejercicio número 3, ¿no? Hallar el área de un trapecio cuyas diagonales miden 6.71 centímetros y 4.24 centímetros, ¿no? Las diagonales forman entre sí un ángulo de 75.57 grados. Ya está.
ese sería el trapecio, ¿no? Diagonales de 1, 6.71 y diagonal 2, 4.24 centímetros. Ángulo 75.57 grados. Solución. Área es igual a D1 por D2 sobre 2 por seno de teta, ¿no? Sería 6.71, ¿no? Diagonal, o la otra diagonal que es 4.24 sobre 2 por el seno de este ángulo, ¿no? 75.57. Realizando esta operación nos sale 13.5 centímetros cuadrados, ¿no? 75.57 centímetros cuadrados, ¿no? La fórmula para la altura del trapecio, ¿no? La altura de un trapecio se puede hallar conociendo sus cuatro lados, ¿no? Siendo A la base mayor y B la base menor, mediante la siguiente fórmula. Altura es igual a la raíz cuadrada, ¿no? De C al cuadrado menos multiplicado por C al cuadrado menos D al cuadrado más A menos B al cuadrado, todo eso sobre 2 por A menos B. Y todo eso elevado al cuadrado, ¿no? De esa manera calculamos la altura del trapecio. Perímetro del trapecio es la suma de los lados, ¿no? A más B más C más D, ¿no? Dice el trapecio puede tener sus cuatro lados desiguales, por lo que su perímetro es la suma de los cuatro lados, ¿no? A más B más C más D. Trapecio circunscrito a una circunferencia. Para que un trapecio pueda circunscribirse a una circunferencia debe cumplirse la condición de que la suma de las longitudes de los lados paralelos o bases deben ser iguales a la suma de las longitudes de los lados oblicuos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos el trapecio, una circunferencia circunscrita, un radio, una altura h, ¿no? Dice que A más B debe ser igual a C más D, ¿no? ¿Ok? El radio de la circunferencia inscrita es la mitad de la altura del trapecio. Entonces, R es igual a H medios. R es igual a H medios, ¿no? Y esto va a ser igual a 2 veces el área sobre A más B. Y esto es igual a 2 veces el área sobre C más D, ¿no? Válido para los tres tipos de trapecio: rectángulo, isósceles y escaleno, ¿no? Y escaleno. Segmento interior de un trapecio. El segmento interior, ¿no?, de un trapecio paralelo a sus bases, que pasa por un punto de intersección de sus diagonales, U, ¿no?, queda dividido en dos subsegmentos iguales, TU y UB, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces tenemos acá un trapecio, ¿no? Trazamos las diagonales de 1 y de 2, ¿no? Y por la intersección en U trazamos, ¿no?, una paralela a las bases, ¿no? En este caso sería el segmento TB, ¿no? TB paralelo a la base, ¿ok? Listo, con las diagonales del trapecio formamos un segmento que cumple las siguientes propiedades, ¿no? ¿Ok?
Entonces tenemos este segmento. Tenemos los lados A, B, C y D. Y tenemos la altura H, ¿no? Y su mediana será NR, ¿no? Y nos genera una longitud M, ¿no? Ya está. Ángulos alfa 1 y alfa 2, alfa 3, alfa 4, ¿no? Y un segmento OQ, ¿no? Que es de medida M, ¿no? ¿A qué es igual entonces? Dice el segmento M de la mediana, el segmento porque NR es la mediana, ¿no? Comprendido entre sus intersecciones con las diagonales, o sea, OQ, ¿no? Dice va a ser igual a la siguiente fórmula, ¿no? Este segmento va a ser igual a A menos B sobre 2, ¿no? Entonces, cuando les pida, puede determinar este segmento OQ, que es parte de la mediana, NR va a ser igual a esta longitud A más B sobre 2. Facilísimo, ¿no? Ese, de color verde, ¿no? Ese es A menos B sobre 2, ¿ok? Siguiente propiedad, dice, los segmentos comprendidos entre un extremo de la mediana y su diagonal más próxima, NO, ¿no? ¿Quién es NO? Este acá, ¿no? Va a ser, dice, igual a QR, ¿no? QR, este de acá. Pero esa distancia NO o QR, que son iguales, ¿a qué es igual? A B medios, ¿no? O sea, este lado entre 2, ¿no? Al lado menor del trapecio, entre 2, es igual a N o lo que es lo mismo también QR, ¿no? ¿Ok? Entonces ya saben cómo determinar NO o QR, ¿no? Con esta fórmula de acá, ¿no? Segmentos comprendidos entre un extremo de la mediana, ¿no? Un extremo de la mediana y su diagonal más próxima, ¿no? O sea, NQ, ¿no? NQ es igual a OR y este es igual a A medios, ¿no? NQ o es igual a OR y esto es igual a A medios, ¿no? ¿Ok? Otra fórmula más para desarrollar problemas de áreas o inclusive de perímetros, ¿no? Lados, ¿no? Segmentos comprendidos entre un extremo de la mediana y la diagonal, ¿no? Y la diagonal más alejada, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver ahora el área de un triángulo, ¿no? El área de la región de un triángulo es igual a la mitad del producto de su base y de su altura, ¿no? La base B y H es la altura. El área entonces va a ser base por altura sobre 2, ¿no? ¿Ok? Ejemplo, encuentra el área de una región de un triángulo si su base mide 6 centímetros y su altura mide 3 centímetros. Solución, ¿no? Base por altura sobre 2, o sea, 6 por 3 sobre 2, ¿no? 6 por 3, 18, entre 2, 9, ¿no? El área va a ser 9 centímetros
cuadrados, ¿no? Ese es un aplicativo simplemente de la fórmula. Un problemita, ¿no? ¿Ok? Eso es todo. Ok, gracias. Luego continuamos con el siguiente video.